¿Cómo pasé de querer quitarme la vida a vivir totalmente de mi propósito, compartiendo mucho amor con el mundo y generando mucha abundancia a través de ello? Familia, hoy voy a estar compartiendo el paso a paso de cómo hoy en día vivo de mi propósito, más de $140,000 al mes, mucha libertad, paz con mi familia, grandes relaciones, servir, aportar, ayudar, contribuir, diversión y aventuras por todo el mundo, siendo la luz del mundo, como dice la lección 61 de un curso de milagros. ¿Cómo pasé a vivir esta vida llena de abundancia y además, lo más importante, ayudando a muchas personas a lograrlo? Tanto en la parte presencial, miles y miles de personas, como en la parte digital, ayudando a coaches, mentores y terapeutas a escalar a más de $10,000 extra al mes, para que ellos puedan servir a muchas más personas. Cuando en algún punto de mi vida, literalmente, quise acabar con todo esto, quise acabar con toda esta fe y esperanza que hoy en día estábamos compartiendo, quise acabar con el amor que se comparte hoy en día. Y como siempre esto te lo comento, no hay nada que te comparta hoy que sea teoría. Todo son cosas que yo realmente he vivido y cosas que yo he superado, cosas que he transitado y cosas que literalmente te cuento desde el más profundo amor y también corazón, porque te quiero revelar todo sin ningún tipo de filtro para que tú también lo apliques en toda tu vida. Así que familia, vamos a por ello. En 2017 viví uno de los puntos de inflexión más fuertes de toda mi vida, la mayor noche oscura del alma que tuve, que era la noche que intenté suicidarme. Este intento de suicidio simplemente surgió por las causas principales de sentirme insuficiente, bajo de autoestima, sentir que había destrozado todo mi cuerpo con drogas y también alcohol durante 5 años, que estuve desde los 12 hasta los 17 años inmerso en todo ese mundo, y ese mundo solamente lograba sentirme mucho más insuficiente, mucho más culpable, avergonzado de quién soy, y eso simplemente causaba una sensación de frustración interna, no sentirme lleno, estar sin Dios, estar sin un propósito, estar simplemente por la vida, andando sin ningún tipo de rumbo, y eso es lo que causó que cada día me sienta peor. Y como cada día me sentía peor, cada día me sentía insuficiente, cada día me sentía vacío y simplemente estaba persiguiendo metas externas, es más, ni siquiera eran metas ambiciosas, mi única meta era drogarme al siguiente día. Una noche llegué a mi casa, me miré al espejo y estaba totalmente destruido. Era tan destruido a nivel físico que literalmente pesaba como 48 kilos en ese entonces. Para un chico de 17 años eso es ser extremadamente delgado, y no era así, y eso era obviamente porque estaba tanto en drogas y alcohol que no comía, no cuidaba mi salud. No me hables de gimnasio en ese momento porque no iba al gimnasio, no me hables de comer bien, no me hables de hábitos saludables porque toda mi vida era drogas, alcohol, peleas, estar con amigos, sentirme culpable conmigo mismo, sentirme insuficiente, querer sentirme superior a los demás, mi ego retumbando en todo momento y al final no lograr absolutamente nada. Y en ese momento pues dije, estoy sintiendo tanta culpa por todo esto, porque además le había prometido a mi madre en ese entonces que no me iba a volver a drogar, que no me iba a volver a tomar drogas o alcohol, pero lo seguía haciendo, a pesar de que lo había prometido, y cada día me sentía más culpable porque yo literalmente la veía a ella llorando por eso, llorando porque yo seguía en todo eso, y era como tan doloroso para mí saber que ella se esfuerza todos los días, ella estaba trabajando todos los días, incluso hasta muy, pero muy tarde, y aún así yo seguía llevando mi vida por puntos súper irresponsables. Yo seguía en todos mis conflictos internos, yo seguía revolcándome y dramatizando toda mi vida, haciéndome la víctima de todo. Al final, por no tomar esa responsabilidad, me sentía mucho más culpable porque sabía que yo estaba haciendo algo mal, que el mundo externo que estaba viendo allá afuera no estaba mal, que era yo quien estaba mal, que era yo quien no seguía un propósito, que era yo quien quería cumplir las expectativas de alguien más en vez de mis propias expectativas, que era yo quien quería impresionar a los demás o sentirse reconocido a través de las drogas y del alcohol. Y es por eso que sentía tanto vacío interno, familia, que solamente mi incentivo era: voy a acabar con toda mi vida, ya esto no tiene sentido. Y esto lo venía pensando desde hace ya tiempo atrás, meses atrás, que decía, ¿qué tal si acabo con toda mi vida? Seguramente nadie me extrañaría, seguramente no haría ninguna diferencia, seguramente que a todos les haría felices que yo también me vaya, porque si solamente sirvo para hacer daño, pues me voy de este mundo. No tenía ningún propósito sobre el cual seguir vivir, porque incluso del colegio en ese entonces me habían expulsado, nadie me quería. Recuerdo que una vez un maestro que me dijo: mira, tú no vales para nada, te quiero fuera de aquí. Y la otra maestra que me dijo, pues una persona como tú no va a lograr nada en la vida. Y en este caso me lo dijeron pues muy de frente, sabía que era para mí. Y en ese momento pues yo me había creído todo esto, me había quedado mucho más resentido por eso, y sentí una profunda tristeza, una tristeza que se veía en una coraza de mucha fuerza, en una coraza que yo mismo había creado, que simplemente decía: soy fuerte, nada me hace daño, a mí no me pueden decir nada tal, pero dentro estaba destruido, dentro simplemente había hecho mucho daño a mi niño interior,
interior, porque literalmente ese niño interior de 12 hasta los 15 años solamente estaba en drogas, alcohol, en fiestas, en discotecas, estaba ahí lanzándose a otro tipo de vida. Y eso simplemente ha causado en mí una desconexión de mi esencia. Yo ya no me sentía yo, literalmente hoy ya lo pienso, y la principal razón por la que yo quería quitarme la vida era que no era yo. Estaba viviendo una vida que no era mía, estaba viviendo una vida que iba en relación a las expectativas de los demás y no en relación a mis propias expectativas. No estaba conectado con mi autenticidad, no estaba conectado con mi esencia, y eso simplemente causaba que yo me sienta insuficiente, que yo me sentía escaso, que yo me sintiera de una manera que literalmente sentía que no valía nada. Por eso decidí quitarme la vida, por eso decidí irme de este mundo, porque no me sentía yo y no encontraba un propósito y sentía que a nadie le importaba y que no tenía una misión mayor sobre la cual quedarme aquí. Esa misma noche que intenté suicidarme, familia, me senté en la ventana, ya era súper noche, no estaba nadie despierto, me senté en la ventana, esa noche estaba muy nublada. Mi plan era lanzarme y acabar con todo, porque había acabado de llegar de una reunión de amigos donde igual había drogas y alcohol, yo seguía drogándome, me sentía culpable, me sentía súper mal conmigo mismo y simplemente quería el hecho de, bueno, voy a acabar con todo esto. Pero en ese momento que yo me quería lanzar, es ahí cuando sucedió la mayor magia de todas. Físicamente yo me quería lanzar, pero no podía hacerlo, sentía como una energía me sostenía en todo momento. Yo no podía controlar mi cuerpo físico. Miro al cielo y en la nube ahí veo por primera vez un rostro que yo considero hoy el rostro de Dios. Y en ese momento yo no creía en Dios, en ese momento yo no era para nada espiritual, en ese momento yo rechazaba la palabra Dios, yo rechazaba la palabra espiritualidad, yo rechazaba que haya algo mayor que yo, porque en ese momento lo único que existía para mí era el barrio, eran mis amigos, eran las drogas y el alcohol, y era simplemente lo que estaba viviendo en ese momento. No existía nada más para mí, o sea, para mí ese era el mundo entero. No sabía que había otro tipo de mundo que era muchísimo mejor que vivir en ese tipo de situación. Y en ese momento me di cuenta que hay algo más. Miré ahí, me empezó a temblar literalmente todo el cuerpo, en una sensación de que se me erizaba la piel y sentía que había esperanza, sentía una señal y literalmente yo en ese momento no creía en las señales, pero me permití escuchar esa señal, me permití escuchar esa señal de Dios y no pude lanzarme. Literalmente físicamente yo quería lanzarme porque estaba en una situación de apatía, de victimismo, de miedo, y como estaba en tanto victimismo yo quería hacer todo para acabar con mi vida de una. Más me permití el hecho de sentir que alguien me sostenía y me permití seguir ese llamado. En ese momento literalmente me eché para atrás, cerré la ventana, cerré la cortina y me fui a mi cama. Aún así tenía mucho dolor, estaba destruido y estaba llorando porque estaba tan resentido con la vida, tan resentido conmigo mismo por todo lo que había sucedido después de tantas peleas, drogas, alcohol, delincuencia, de que nadie confiase en mí, después de que yo mismo haya perdido toda la confianza en mí, que literalmente al ver la ventana solamente podía ver la cortina que era transparente y veía otra vez el reflejo. Era el rostro de Dios y en ese momento solamente ese rostro me estaba dando la señal de que estoy acompañado, la señal de que alguien está conmigo, la señal de que Dios siempre está ahí para darme la mayor respuesta. Es ahí cuando comprendí realmente que había algo mucho más grande, porque tienes que llegar a tu mayor momento de sombra o al fondo del abismo, porque no podía caer más bajo, ya estaba en lo más bajo que podía estar, para empezar a subir y a escuchar ese llamado. Escuché ese llamado y desde ese día me di el permiso de hacer algo que ya quería hacer, que era empezar a reemplazar este vicio de drogas y alcohol por el vicio de empezar a ver videos en YouTube de motivación, de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, porque a mí me interesaba ya mucho estos temas, porque había terminado relaciones de pareja en ese entonces que igual me dolía y obviamente me ponía a investigar sobre relaciones y me salían libros de desarrollo personal, videos de desarrollo personal, y en este caso empezaba a entender de qué se trataba todo este mundo de los hábitos, el desarrollo personal, el desarrollo espiritual y el emprendimiento. Y es ahí, familia, cuando simplemente por hacer con todo ese conocimiento empecé a reemplazar el vicio de las drogas y también del alcohol por el vicio de empezar a estudiar desarrollo personal, de empezar a estudiar desarrollo espiritual y ser un profundo accionador de todo eso, porque yo no soy el típico que se lee 50 libros y no aplica ninguno, sino me leía una página de un libro y literalmente leí que hay que ir al gimnasio, listo, fui al gimnasio de una, no ni siquiera lo pensé, ni siquiera terminé el libro, fui al gimnasio, mientras iba al gimnasio escuchaba podcast, literalmente escuchaba audiolibros, me empezaba a entrenar, la gente se reía de mí en el gimnasio porque no podía hacer nada porque yo estaba muy delgado, igual no me importaba, seguía, era constante todos los días, ocupaba mi tiempo en los libros, en ir al gimnasio, en escuchar podcast, en seguir inspirándome, porque sabía que la manera de inspirar al mundo entero es inspirarme primero a mí a través del mensaje que Dios me estaba dando en ese momento. Y a pesar de que habían muchas tentaciones de salir a tomar drogas y alcohol en ese momento, simplemente decía, ahora hay un propósito mayor. Si he pasado por este momento de suicidio, literalmente me toca a mí servir a la humanidad entera a través de lo que yo soy. Y como sirvo a la humanidad entera a través de lo que yo soy, simplemente me enfoqué en eso. Entonces tomé el intento de suicidio no como una situación de victimismo, sino el intento de suicidio como una situación de
de este es mi propósito. En algún momento de mi vida no quería vivir, ahora me toca vivir de mi propósito, ahora me toca compartir este propósito. Usa ese propósito para todo lo que estás viendo hoy en día, para todo lo que se ha logrado, para toda la ayuda que damos. Es por eso que hacemos lo que hacemos y es por eso que esto nunca jamás, familia, va a parar. Simplemente por el hecho de que hay un compromiso con la excelencia, hay un compromiso con el dar, hay un compromiso con el servir y también con el contribuir. Hay un compromiso total con quienes he decidido ser como persona. Hay un compromiso con el servir, con ser la luz del mundo, como dice un curso de milagros. Si soy la luz del mundo, esa luz del mundo simplemente se debe expandir. Y es con eso que me comprometí. Empecé a ir por el gimnasio, me quedaba todo el día literalmente en el gimnasio, escuchaba libros de desarrollo personal, espiritual, vendía mis cosas para comprarme mis primeros cursos, hacía de todo para poder conseguirlo. Y literalmente me di cuenta que lo que más me impulsó es estar en esa situación de sombra. Literalmente cuando vives esa sombra, cuando vives esa noche oscura del alma, es lo que más te motiva a surgir. Y me di cuenta que esa situación no era el motivo por el cual yo no voy a lograr todo lo que quería, sino era el motivo principal por el cual yo voy a lograr todo lo que quiero. Es el motivo principal sobre el cual la abundancia siempre se da. Es el motivo principal y de corazón, familia, el principal por el cual estoy aquí hoy en día. Si esa situación no hubiese pasado, no estaría compartiendo este mensaje hoy en día. Si esa situación de corazón, si yo no hubiese estado en drogas y alcohol, hubiese seguido una vida muy normal, hoy en día seguramente tendría una profesión que no me apasionase para nada, donde me pagasen muy poquito y además yo esté yendo a trabajar solamente por dinero. Y gracias a que pasó eso y que me permití transitar la sombra, viéndola desde el amor y no desde el miedo, escuchar este mensaje de Dios ha logrado todo esto. Y es hoy en día por eso que se ha logrado todo lo que se ha logrado y siempre va a seguir creciendo. Es inevitable porque estamos sostenidos por Dios. Si estás pasando un momento duro en tu vida, si has sentido ganas de suicidarte, si has sentido ganas de quitarte la vida, si has sentido todo tipo de ganas de cosas malas, date cuenta que ese es tu mayor impulso para que hoy en día puedas compartir lo contrario al mundo. Yo sentía que al mundo le faltaba amor, por eso me encargué de darle mucho amor al mundo en vez de quejarme de que no hay amor. Yo pensaba que el mundo no tenía perdón, yo pensaba que el mundo no tenía compasión conmigo, yo pensaba que el mundo no tenía oportunidades. ¿De qué me encargué? En vez de quejarme, yo le empecé a dar compasión, perdón al mundo, le empecé a dar luz al mundo y empecé a crear las oportunidades porque todo eso depende de mí. Las oportunidades uno las crea. Dios siempre está aquí para poder sostener todo eso y como Dios está aquí para sostener todo eso, me permito crear desde esa energía porque recuerda que toda energía puede ser canalizada por un propósito y por un bien mayor. Canalicé toda esa energía de querer suicidarme, de querer quitarme la vida en literalmente obsesionarme con la excelencia, obsesionarme con ir al gimnasio, obsesionarme con estudiar, obsesionarme con compartir, porque literalmente esa fue la misma época en la que yo literalmente estaba aquí con el teléfono de mi hermanito, un teléfono prestado porque yo no tenía el dinero para comprarme un teléfono, compartiendo mi mensaje con el mundo. Y aunque las personas se reían de mí en esos videos, yo estaba comprometido con esa excelencia y ya no me importaba, porque literalmente reprogramé esta mente de decir, simplemente quiero compartir, ayudar y también dar. Me obsesionaba viendo documentales de desarrollo personal en Netflix, ahí conocí el documental de Tony Robbins, en series y todo esto. Literalmente dejé de ocupar todo ese espacio que daba al victimismo y empecé a ocupar todo ese espacio en el amor. Mientras menos poder le daba al miedo, más poder tenía el amor, y eso me permitió literalmente conocer personas increíbles, ser todo lo que pueda hacer, ayudar a muchas personas. Después de eso las personas me pedían coaching a mí porque subía videos de desarrollo personal que ellos veían y decían, wow, esto es espectacular. Veían mis cambios a nivel físico y decían, wow, esto es espectacular. Veían mi historia porque yo sí contaba abiertamente que me he querido suicidar porque soy auténtico, no tengo por qué esconder una parte de mi vida. Y en ese punto las personas conectaban tanto conmigo que dice, quiero que seas mi coach. Y yo decía, ¿qué es coach? Yo no sabía en ese momento qué es ser un coach. Y en ese momento las personas me decían, no, te quiero pagar, ¿cuánto me cobras por asesorarme? Y yo decía, wow, esto es espectacular. Y ahí empecé a vivir de mi propósito. Literalmente el intento de quitarme la vida se convirtió en vivir de mi propósito, se convirtió en vivir de lo que amo. El intentar quitarme la vida por no estar con un propósito se convirtió en vivir de ese propósito. Es inevitable cuando te comprometes con la excelencia. Y es ahí cuando creció todo. Después empecé a compartir este mensaje más por redes sociales, empecé a compartir este mensaje con eventos online, miles de personas impactadas literalmente. Después creé mi empresa Creadores, que se enfoca en ayudar a coaches, mentores, terapeutas a que compartan su mensaje con el mundo. ¿Y por qué creé esto? Simplemente lo creé porque sé que hay muchas personas que están como mi yo del pasado en ese entonces, que estaba pasando por drogas, alcohol, intentos de suicidio, que está en victimismo, que está en miedo, que no tiene ayuda, que literalmente necesita una esperanza. Y yo
yo no puedo llegar solo a todos ellos. Todos los coaches, mentores y terapeutas que ayudamos a escalar sus negocios es para que ellos ayuden mucho más al mundo, lleguen a más personas y sirvan mucho más a la humanidad, porque hay una persona por lo menos que les está esperando. Hay literalmente miles de personas a gritos que quisieran un servicio, y es por eso que los ayudamos a escalar, porque nuestro objetivo final no es el dinero, es que ellos sirvan mucho más a la humanidad con sus dones y talentos. Si ellos sirven, definitivamente las cosas se van a lograr, y ese es el principal motivo por el que creé mi empresa Creadores, para que más personas compartan ese mensaje y que todas estas personas que están pasando hoy en día una situación como la que yo pasé a los 17 años puedan salvar su vida, porque ven fe y esperanza a través de sus procesos, ven fe y esperanza a través de sus formaciones, ven fe y esperanza a través de todo lo que ofrecen nuestros clientes, así como ellos también vieron la esperanza dentro de nosotros. Y ese es el propósito mayor de todo esto. Entonces, el intento de quitarme la vida se convirtió en impacto masivo por el mundo. Toda oscuridad que tengas te va a llevar a la mayor luz. Date cuenta de eso, y es por eso que hoy en día hago lo que hago, y el propósito nunca para. Y es por eso que siempre digo que Dios está orquestando todo esto, porque Dios no me ha dado esa situación por casualidad, y a ti tampoco te la ha dado por casualidad. Tú no estás viendo esto por casualidad, no existe eso. Tu intuición te ha guiado hasta aquí porque sabes que tienes una historia que contar al mundo, y sabes que eres parte ya de Creadores, sabes que eres parte de este proceso interno que es compartir con el mundo la abundancia para salvar a la humanidad. No porque tú seas un salvador ni superior a los demás, para nada, simplemente porque muchas personas no se han dado el permiso de ver fe y esperanza como tú te estás dando el permiso ahora. Y es así, familia, como puedes convertir tu mayor sombra en tu mayor luz, el máximo amor de Dios representado aquí mismo en tu presencia. Y es por eso por lo cual hacemos lo que hacemos, y cada día vamos a seguir escalando coaches, mentores, terapeutas, no por el dinero, sino porque pueden ayudar y también servir más a los demás, y porque así honro a ese niño que se quiso suicidar algún día, así honro a la persona que ha empezado con todo esto con mucha fe y esperanza, así honro a ese niño que fue fiel en lo poco y Dios lo puso en lo mucho, así honro mi palabra de servir a la humanidad y el compromiso que hice esa noche frente al rostro de Dios. Familia, a cumplir el compromiso de servir y ayudar. Let's go.